Vamos a estudiar lo que es hacer un breve repaso de lo que es acerca de la Virgen María, donde vamos a hacer contextos bíblicos a lo que tenga que ver con ella. Vamos a abarcar varios temas, vamos a dar los textos y ustedes lo pueden buscar en lo que es la Biblia, independientemente sea la Reina Valera que usan los hermanos protestantes o la católica, que es la latinoamericana, o las otras también la pueden usar. Entonces, ahorita vamos a decir, para no alargarnos, yo ya hice lo que es en un folleto los temas, entonces lo voy a ir leyendo y ya lo tengo desglosado y ustedes lo pueden buscar detenidamente en su casa. ¿Quieren saber cómo es que la Virgen María siguió siendo virgen aún después del parto? En Isaías 7:14, capítulo 7, versículo 14, dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Aquí claramente dice de que es virgen. Obvio, para todos sabemos que fue antes, ¿verdad? Para los católicos sabemos que fue antes, durante y después del parto. Aquí aclara muy bien también que dice que dará a luz un hijo. Entonces, y es una profecía que dice que se cumplió tal como se había dicho. Por lo tanto, nosotros sabemos que ella no tuvo más hijos. Ahora, ¿qué significa primogénito? Porque en muchos textos se menciona a Jesús como primogénito, pero no significa, para muchos es el primero entre varios, lo cual también tiene ese significado. Pero en la Biblia también se da como el significado como el heredero de las promesas de Dios. Entonces podemos ver un ejemplo en Génesis 25, 31 al 34, donde Jacob le dice a su hermano, ¿me vendes en este día tu progenitura? Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué quiero, pues, de qué me sirve la progenitura? Y dijo Jacob, júrame en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su progenitura. Como podemos ver, Esaú era mayor que Jacob y luego pasa Jacob a ser el primogénito. Entonces, ¿cómo puede ser ese el caso si tendrían que volver a nacer para que Jacob naciera primero? Pero en este caso podemos ver que no fue necesario. Simplemente le traspasa lo que es los derechos de las promesas de Dios para que la bendición pasara a ser a Jacob. Entonces, este es el caso de Jesús, por eso lo llama primogénito, porque Él es el único heredero de las promesas de Dios que viene a cumplir a la tierra. Se crea una confusión al decir que María tuvo relaciones con José por el texto bíblico donde dice Mateos capítulo 1 versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí podemos ver que menciona la palabra primogénito, donde ya explicamos anteriormente lo que significa bíblicamente. Entonces, dice que dio a luz, no la conoció hasta que. Entonces, muchos se confunden al pensar que después de que Jesús naciera, entonces sí tuvo relaciones. Pero bíblicamente esta palabra no quiere decir hasta qué, sino que hasta ese momento están dando los relatos. Después muchas cosas pueden pasar. Entonces, vamos a poner un ejemplo para ver que en la misma Biblia especifica que la palabra hasta no significa que después sí. Vemos en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 23,
Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Cómo puede ser el caso? O sea que después que murió, ¿sí tuvo hijos? Obvio que no. Entonces, está diciendo que hasta ese momento contaron el relato, pero después de muerta no va a tener más hijos. Entonces, podemos ver las comparaciones que tanto cuando dice en el texto de María como en el de Mical, no significa que después sí. Eh, ¿Cómo sabemos que María es parte de la iglesia de Cristo? Nosotros los católicos la incluimos en casi todos. Entonces, y obviamente sabemos que Dios es primero, Jesús es primero. No es que idealicemos a María, simplemente sabemos que es parte, porque estuvo involucrada en lo que es la salvación por traer a Jesús a este mundo, porque a través de ella Jesús nació. Fue la esclava de Dios que eligió para que fuera la madre de él. Por eso nosotros, hasta cierto punto, tenemos un trato especial con ella. No la adoramos, la veneramos, que significa respetarla, y como la madre de nuestro Señor. Entonces, ¿cómo sabemos que María es parte de la iglesia de Cristo? Lo que hacemos nosotros. Porque en Pentecostés, donde se descendió el Espíritu Santo, ahí se encontraba la Virgen María, que fue donde, si recuerdan, que decían que los apóstoles estaban locos porque el Espíritu Santo descendió sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas, comenzaron a tener algo que incluso decían que ellos estaban borrachos, y simplemente era el Espíritu Santo que estaba actuando en ellos. Entonces, María estaba presente. Entonces, por lo tanto, nosotros sabemos que María es parte importante de lo que es la iglesia de Cristo. Podemos ver en Hechos capítulo 1, versículo 14, todos estos perseveraban, los que eran los apóstoles, unánimes, o sea, juntos, en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí claramente podemos ver que menciona a la Virgen María. Después de esto ya no la menciona hasta Apocalipsis, al final de los tiempos. ¿Por qué nosotros siempre tomamos en cuenta a María? Porque no nos impide para adorar a Jesús. Vamos a poner un ejemplo. El ponerla a ella no significa que nosotros quitemos a Jesús, quitemos a Dios para ponerla a ella en ese lugar. No, porque si vemos en San Mateo capítulo 2, versículo del 10 al 11, dice, al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose se lo adoraron. Abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Si vemos, los reyes que llegaron a darle estos regalos al niño Jesús iban por él, porque sabían que él era el Mesías que estaban esperando, mas no apartaron a María para adorar a Jesús, porque la adoración no iba dirigida a ella, se sabía que era al niño Jesús. Lo mismo nosotros, al tener a María, no significa que eso nos estemos apartando de Jesús. Ella tiene un lugar que Dios mismo se lo dio, y por lo tanto nosotros lo respetamos. Tenemos claro que María no es Dios, pero sí la Madre de Dios. Si lo podemos ver en Lucas capítulo 1, versículo 43, ¿por qué se me concede a mí que la Madre de mi Señor venga? Podemos ver que la Isabel está diciendo, ¿no? Es la tía, es una señora. María era una virgen, una muchachita comparada a ella. Sin embargo, ella siente un gran regocijo saber que llega a su casa, siente un privilegio. Entonces, ¿quién era Isabel? La esposa de Zacarías, que era un sacerdote importante en aquellos tiempos. Sin embargo, en comparación a María, María tenía menos, ¿cómo se llama?
era menos en ese tiempo que ellas. Era la sobrina, era una muchachita, pero el hecho de que el Espíritu Santo entrara en ella la hacía tener un cargo especial, al cual el donde Isabel sentía el regocijo y sentía un privilegio de que ella haya llegado a su casa. Entonces, lo mismo, vemos la importancia de María desde ese momento. Ahora, María se transforma en el arca de la nueva alianza al llevar a Jesús en su vientre durante 9 meses. Veamos la relación de la antigua alianza a la nueva alianza. Si sabemos que la nueva alianza era donde guardaba Jesús, ¿verdad? Lo que era la vara de Aarón, un vaso de oro con el maná caída del cielo y las tablas de lo que era las leyes, ¿verdad? En aquel entonces de Moisés. Entonces, vamos a ver, al llevar a Jesús en su vientre, María está llevando lo que aquello era un símbolo. ¿Cómo se llama? Hoy María lleva a Jesús lo que es en la realidad. Danza. Al oír Isabel, vamos a ver las comparaciones, todo lo que pasaba con el arca de la antigua alianza a María. Porque nosotros decimos que tiene relación la antigua con ella. Entonces, en cuestiones de danza, al oír Isabel el saludo del niño, dio saltos en su vientre. Esto lo podemos ver en Lucas capítulo 1, versículo 41. Si vemos en la antigua alianza, David, vestido de lino, danzaba con todas sus fuerzas delante de Yahvé, mientras subía el arca. Esto lo está en 2 de Samuel capítulo 6, versículo 14. Hay una relación, vamos comparando. En cuestiones de visita, dice Isabel en Lucas capítulo 1, versículo 43, ¿quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Ahora, en 2 de Samuel capítulo 6, versículo 9, en relación a la arca antigua alianza, dice, ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? Ven los ejemplos paralelos que están en este caso, donde se siente ese privilegio, ¿verdad? De tener el arca en su casa. Igual Isabel sintió el privilegio de tener a María en su casa, porque contenía lo que es a Jesús en su vientre. Ahora vamos a ver el arca estuvo 3 meses en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 11, dice, el arca permaneció 3 meses en casa de Obededón. En Lucas, capítulo 1, versículo 56, dice, María se quedó cerca de 3 meses en casa de Isabel. Permanecieron 3 meses, ¿verdad? Las dos. Ahora sí vemos en Éxodo capítulo 40, versículo 34, la nube cubrió entonces la tienda de las citas y la gloria de Yahvé llenó la morada. Esto es, y en Lucas capítulo 1, versículo 35 dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea, vemos aquí que el Espíritu Santo está cubriendo, tanto cubrió al arca como cubrió a María. Entonces, cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa de Yahvé. Por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron continuar con la ceremonia, pues la gloria de Yahvé había llenado su casa. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 11 al 14. Ahora dice, como la nube significa la gloria de Yahvé. Llenó la morada, así Jesús llenó a María. ¿Por qué? Porque la había regocijado, el Espíritu Santo estaba en ella. Ahora podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 9 al 10,
En el arca no hay nada fuera de los 2 tablas de piedras que Moisés colocó allí en el Horeb. Entonces, tanto igual en el vientre de María estuvo solamente Jesús. Es el autor de la nueva alianza. ¿Por qué? Porque las tablas contenían las leyes que Moisés había puesto para seguir, para que ellos pudieran, cumpliendo la ley, podrían alcanzar salvación. Entonces, ¿pero qué es la ley? La ley, cuando Jesús viene, esas leyes las cambia, no las cambia, sino que las reduce prácticamente porque ya era imposible alcanzar la salvación, porque nadie era capaz de cumplir los 10 mandamientos y al no cumplirlos en su plenitud no podía alcanzar la salvación. Viene Jesús y los reduce en 2, lo que es amarás al prójimo como a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, Él es la ley, las está imponiendo, las está restaurando. Y así hay muchas cosas donde pasa de que ya lo del Antiguo Testamento pasa a ser pura simbología, porque el Nuevo Testamento ya viene la realidad, ya viene lo que nosotros seguimos. Nosotros ya no pertenecemos al Viejo Testamento, pertenecemos al Nuevo. Entonces, por lo tanto, para nosotros el arca de Noé, el arca de la alianza, perdón, que es muy diferente a la de Noé, ya no tiene nada que ver con nosotros, porque ya nosotros pertenecemos a la nueva alianza. Por eso nosotros tomamos que María es la nueva alianza. ¿Qué contenía el arca? Contenía un vaso de oro con el maná. El maná era el pan bajado del cielo. Lo podemos ver en San Juan capítulo 6, versículo 35. Porque el maná representa a Jesucristo. El arca representa el vientre de la Virgen, por supuesto, que es María. El arca era figura en el templo terrestre y María es real en el templo celestial para nosotros. Porque si el maná, ¿qué era el maná? El pan bajado del cielo. Para nosotros, ¿cuál es nuestro maná? Ya no es el que va a bajar del cielo, fue Jesús, lo cual nosotros ahora los católicos por eso al momento de comulgar, para nosotros eso representa el cuerpo de Cristo. Lo que es lo que nosotros nos alimentamos, es el maná que nos alimenta del pan de vida, que nos va a dar la salvación. Contenía también, como segunda, la vara de Aarón que había florecido. Entonces, si recuerdan eso, entonces eso estaba en lo que era la antigua alianza, porque la vara de Aarón representaba autoridad, representa el poder de Dios. Y entonces ahora vemos, si vemos en Apocalipsis 12:5, dice que representa el poder de Dios que rige con vara de hierro. ¿Quién es el que va a regir con vara de hierro? Es Jesús. Entonces, esto es lo que es la realidad, ya no es una figura de lo que era la vara de Aarón. Jesús es el que rige el poder ahora. Entonces, eso lo contenía la nueva alianza. Jesús, Él contiene todo y eso estaba en su vientre. Y las tablas de la ley de la palabra de Dios era la tercera cosa que existía en lo que era el arca de la alianza, y lo podemos ver en San Juan capítulo 1, versículo 14. Ahora la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién se hizo carne y habitó entre nosotros? Jesús. Jesús contiene todo lo que había en la antigua alianza. Ya no necesita lo que es lo demás. Entonces María representa a Jesús, lo presentó al mundo cuando nació, cuando lo llevó al templo. Por eso nosotros llegamos a Jesús por María. Ella lo dijo en las bodas de Canaán: hagan lo que Él les diga. Lo está presentando. No era el tiempo, pero ella lo da a conocer. Entonces,
No es que Jesús necesite que lo den a conocer o que lo presenten, pero María fue un punto importante en la vida de él. Ella fue la humilde esclava que Dios utilizó para su plan de la salvación. Entonces, pero ella dio eso. Entonces nosotros lo único que hacemos es respetarla, es tomar el ejemplo en ella. Podemos ver en Hebreos 9:4 el arca de la alianza enteramente cubierta de oro. Eso dice que la antigua alianza estaba cubierta de oro. Ahora, aclaramos que el Antiguo Testamento contiene lo que son las figuras del Nuevo Testamento, lo que ya anteriormente dijimos. En Hebreos capítulo 10:1, el Antiguo es una sombra y el Nuevo la verdadera figura de las cosas. Entonces aquí podemos ver, nosotros somos del Nuevo Testamento, de la verdadera figura de las cosas. Cualquier persona que profanara el arca moría, el Antiguo Testamento, y solo era un símbolo de lo que sería el arca real, ¿verdad? Entonces, si podemos ver el ejemplo de Mical, lo que pasó. ¿Qué pasó? Mical también quedó estéril. ¿Por qué? Por burlarse de la danza que David frente al arca hacía. Entonces, ¿qué fue lo que Dios le dio a ella? Porque no entendió que David lo hacía para era regocijar. ¿Y qué era el arca? Solamente contenían símbolos. No era Dios vivo que estaba ahí. Entonces, si hoy en estos tiempos viéramos danzar a alguien frente a una caja donde contenían esas cosas, cualquiera diría, ese no es Dios, simplemente son símbolos. Entonces, ¿qué pasó? Dios castiga a Mical dejándola estéril por burlarse, porque David no era al arca en sí que estaba adorando o danzando para ella, era un medio que utilizaba para llegar a Dios. Entonces, la gente danzaba, adoraba, respetaba y hablaban frente al arca, porque era un medio para llegar a Dios. Todo era símbolo, sombra, figura de lo que vendría. Entonces, para nosotros, la nueva alianza significa que es María, no es que la adoremos, no es que la pongamos como un Dios, simplemente es un medio por lo cual nosotros la respetamos y nos hace también hasta cierto modo de llegar a Jesús. Si podemos ver en Josué 7:6, entonces Josué rasgó su ropa y estuvo postrada con el rostro en la tierra ante el arca de Yahvé hasta la tarde. Imagínense, postrado ante el arca. Si no necesitan medios para llegar a Jesús, simplemente él se hubiese arrodillado en cualquier lado. Pero el arca era un medio por el cual llegar a Jesús. Era algo sagrado. María guardó el pacto que Dios hizo con el hombre. Si lo vemos en Apocalipsis 11:19, entonces se abrió el santuario. Aquí está viendo, estamos hablando por qué otra muestra de que nosotros creemos que María es el arca nueva de la alianza. Está hablando del cielo. Aquí va a decir, entonces se abrió el santuario de Dios en el cielo. ¿Qué era el santuario? Era donde se guardaba la antigua alianza en la tierra, ¿verdad? En el templo. Continuando dice, pudo verse el arca de la alianza de Dios dentro del santuario. O sea que sí existe una nueva alianza, porque podríamos decir, bueno, en el Antiguo Testamento había esa alianza, pero hoy en día no hay. Sí la hay. Aquí en Apocalipsis 11:19 está aclarando que se abrió el santuario en el cielo y que se pudo ver dentro de ella la nueva alianza. Entonces, sí existe esa nueva alianza. En el antiguo santuario estaba en Jerusalén. El nuevo pueblo de Dios pertenece a la nueva alianza, con un nuevo sacerdote que es Cristo, una nueva arca, que para nosotros es María, y un nuevo sacrificio, no de corderos, que era lo que antes sacrificaban, ¿verdad? Sino que para nosotros es Cristo, que es el nuevo sacrificio, no de cordero, sino de la crucifixión que él tuvo, pero ya era una sola vez para la vida eterna. ¿Cómo sabemos que el arca de la alianza celestial se refiere a María? Veamos Apocalipsis capítulo 12:1. Dice, apareció en el cielo una señal grandiosa
que es grandiosa, o sea, tiene que ser algo, wow, fuera de serio, ¿no? Dice, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies. Entonces, ¿qué pueden decir? Pero no habla de María, solamente es una mujer. Dice vestida de sol. Si recuerdan, el arca estaba cubierta de oro, ¿verdad? Entonces, esta mujer se viste de sol, que viene representando el color del oro, con la luna bajo sus pies. ¿Por qué la luna bajo sus pies? Porque ella está en lo alto, lo que es el cielo, y la luna queda abajo, ¿verdad? En la tierra. Tiene lógica. Porque está en el cielo, la luna está abajo. Y una corona de 12 estrellas en su cabeza. ¿Por qué una corona? Porque representa que ella es una reina. ¿Y por qué de 12 estrellas? Porque 12 fueron los discípulos y 12 las tribus de aquel entonces de Israel. Eso representan lo que son las 12 estrellas. ¿Por qué sabemos que es María a la que se refiere el texto? Porque en el versículo 2 dice que está en el mismo de Apocalipsis, capítulo 12, en el versículo 2, dice que está embarazada y grita de dolor porque le ha llegado la hora de dar a luz. En el versículo 5 dice que dio a luz a un hijo varón y ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono. Ahora comparémoslo, la misma señal del antiguo y el nuevo, recalcando la simbología de lo antiguo con lo real de la nueva alianza. Comparemos la señal de Isaías capítulo 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. La joven está embarazada y da a luz un varón, a quien pone por nombre Emmanuel. Si podemos ver quién es la mujer que va a dar a luz y dará un hijo que será arrebatado para el cielo, para gobernar con vara de hierro. Él es Jesús, es el único que va a gobernar con vara de hierro y fue arrebatado para Dios, para su trono. Entonces, ¿quién es la mujer que lo dio a luz? Es María. Entonces, si dice que esta se representa la nueva alianza cuando se abre el santuario, que está ahí la nueva alianza, que es una mujer vestida de sol y esta mujer es la que dio a luz a este niño, es lógicamente está hablando de la Virgen María. Si tiene corona es porque es una reina vestida con el resplandor del sol, el poder del Altísimo te cubrirá, Dios le dará el resplandor, porque dice que el Dios, el Altísimo, la cubrirá. Ese es el resplandor que ella tiene en el cielo. María es la reina del Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, porque Dios quiso depositar en ella su gracia. Si vemos en Primera de Reyes, capítulo 2, 19, Betsabé entró a la casa de Salomón para transmitir el pedido de Adonías. El rey salió a recibirla. Vamos a ver qué significado tenía lo que es la reina para el rey. Si recalcando, ¿verdad? En el antiguo todo se da lo que es una simbología, todo pasó, luego va a pasar lo que es la realidad. Si antes veíamos existían los reyes, pero en el nuevo ya el nuevo rey es Jesús, pero los reyes gobernaban, pero aún existía la reina. ¿Cuál era la reina? La madre del rey. Si podemos ver en Primera de Reyes capítulo 2, 19, dice Betsabé entró en la casa de Salomón para transmitir el pedido de Adonías. Si recuerdan, Betsabé es la madre de Salomón y Adonías era el hermano de Salomón, ¿verdad? Entonces le había pedido a ella que intercediera por él ante Salomón. El rey salió a recibirla, se inclinó delante de ella y luego se sentó en su trono. Pusieron un trono para la madre del rey, la que se sentó a su derecha. ¿Qué estamos diciendo con esto? El rey se inclina ante la reina, no porque ella tenga el poder lo ejerce Salomón, siendo el rey, pero por respeto a su madre se inclina.
y la hace sentar a su derecha como símbolo de respeto hacia su madre. Si lo vemos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, del 7 al 9, dice, se desató una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. En el 9 dice, el dragón grande, la antigua serpiente, ¿por qué recalca esto? Porque si recuerdan, en Génesis, quien engaña a Eva es una serpiente, que fue el diablo que se metió en la serpiente para engañarla. Entonces ya aquí en Apocalipsis dice que la serpiente ya no es una serpiente, sino que se convierte en lo que es un dragón. Continuando, dice, conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado el seductor del mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él, los que seguían al demonio, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver por qué aclara esto. Más adelante lo vamos a ver, donde la serpiente desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo que es el diablo, para llegar a destruir, queriendo destruir la creación de Dios, llegó a seducir a la mujer, lo que era Eva. Eva y Adán fueron los primeros creados por Dios, donde pues se les había dicho, ¿verdad?, que no podían comer del árbol, ustedes saben la historia, pero la serpiente fue ágil y Eva se dejó seducir. Desde ahí hubo la enemistad Dios puso entre la serpiente y la mujer. Ahora vemos en Génesis capítulo 3:14. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza y tú le herirás el talón. Aquí está recalcando, ¿verdad? Entre las mujeres. Pero en Apocalipsis 12:3 aparece también otra señal, donde dice un enorme dragón rojo. Si recordamos, ¿por qué aclaraba ya que la serpiente era el dragón? Porque aquí ya va a mencionar un dragón, lo cual podríamos ver que es el mismo Satanás en un dragón, ¿verdad? Entonces, desde allá, supo que pudo destruir lo que era a Eva, ¿verdad? La primera mujer que creó Dios. Ahora viene como pudo con aquella, el Satanás también pretende lo que es destruir a la Virgen María, que es la segunda que trae, porque por medio de los primeros, Dios, por los primeros, ¿verdad? Que traía lo que era que se iba a multiplicar la humanidad,